Hola, soy Elías, alumno de la DECA de la asignatura de la Iglesia y sus sacramentos. En el tema 1 hablamos de que la Iglesia es el nuevo pueblo de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver la Iglesia con Jesucristo? Pues los cristianos creemos que tras la muerte de Jesucristo sucedió un acontecimiento en el cual los apóstoles estaban encerrados con la Virgen María por miedo a los judíos. Y se cuenta que el Espíritu Santo se le apareció con una especie de llamaradas de fuego sobre la cabeza, que se le suele representar así pues en los cuadros, en las esculturas, vaya, en las imágenes con las que representamos esa escena. Y estas llamaradas significan o simbolizan la fuerza del Espíritu Santo que viene pues sobre los apóstoles, que son las primeras personas que predican y cuentan la vida de Jesús, los milagros y la buena noticia que ha traído. Una vez sucede esto, la Iglesia empieza a realizar su misión de apostolado, inspirados, pues, como hemos dicho, por el Espíritu Santo, ya que, por ejemplo, suceden milagros como, por ejemplo, el don de lenguas, en el que, pues, cuenta la tradición que los apóstoles salieron a la calle hablando en diferentes lenguas y cada persona, siendo de donde fuese, pues, era capaz de entenderlo con su lengua materna. A partir de aquí, durante los primeros años de la Iglesia Católica, empezamos a ver esa misión de apostolado, que principalmente se lleva a cabo a través de los apóstoles y de San Pablo, que no convivió con Cristo, igual que el resto de los apóstoles, pero tras su fuerte conversión y, y su firme carácter y convicción, pues empezaron la función de apostolado y de evangelización. Así conocemos este periodo como la iglesia naciente, que se deja guiar por una serie de características en la cual nosotros nos podemos ver reflejados, como por ejemplo una vida ejemplar, una vida en comunidad, una vida basada en la Eucaristía y una vida de corrección fraterna. Estos son valores o situaciones en las que se veían envueltos pues, los cristianos de la primera época, dentro de la dificultad para llevar a cabo su fe y para mostrarla a los demás. Entonces, a partir de este momento, la iglesia, ya como la estamos conociendo, como estos apóstoles que llevan a cabo pues estas enseñanzas en su vida y este estilo particular, pues empezamos a ver cómo se empieza a manifestar ese pueblo de Dios y esa nueva alianza pues que Jesucristo ya ha anunciado. Entonces, aquí podemos diferenciar pues un poco lo que es el Antiguo Testamento, que habla de la antigua alianza, donde pues Moisés con el pueblo elegido de Israel va al desierto huyendo de Egipto y Dios le revela los 10 mandamientos con los que cumplir la ley de Dios. Pero Cristo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, en su vida, pues nos habla de la salvación a través pues de su propia entrega, del perdón de los pecados, de la entrega por amor. Entonces, pues si cogemos estos 10 mandamientos y esta entrega de Cristo, pues nos sale la nueva alianza, que es fundada por Cristo. Además, esta suma de los 10 mandamientos y de la entrega de Cristo ya no es solo para el pueblo elegido de Israel, sino que es universal. Esta universalidad pues se define en unas características con las que podemos ver representados a la iglesia pues de hoy en día y desde aquel momento hasta hoy. Estas características pues se han ido fijando a través de los años, de los miles de años de la iglesia, de los cientos de años, y son características inamovibles de la iglesia. Pues por ejemplo decimos que la iglesia es una, que significa pues que Jesucristo solo fundó una iglesia, que es la iglesia que nosotros conocemos, y aunque a lo largo de la historia haya habido divisiones, haya habido cismas y haya habido diferentes religiones que han surgido, la única iglesia que ha sido fundada por Cristo ha sido la iglesia católica que nosotros conocemos hoy en día. Todas las demás pues, han sido fundadas pues, por personas, por otras corrientes, por algunos profetas, algunos monjes, pero la iglesia verdadera, pues nosotros como católicos creemos que es la que Cristo ha fundado, que es la que Jesús mismo pues ha fundado. También decimos
Que la iglesia, otra de las características que tiene es que es santa. ¿Qué significa que es santa? Pero si en la iglesia pues hay sacerdotes, hay gente que es muy pecadora, que comete pues actos terribles y que pueden ser pues incluso penados por la ley y tal. Pero que la iglesia sea santa significa que está fundada por Dios. Entonces, pues la iglesia, como Dios es santo, pues al estar fundada por Dios, pues la iglesia también es santa. Aunque esté formada por hombres pecadores. Pero esos hombres pecadores, pues al final buscamos la santidad y parecernos más a Cristo. Un ejemplo de esta santidad, pues podemos verlo reflejado en la Virgen María, pues que se fió de Cristo y que cumplió el plan de Dios a la perfección, tal y como lo había diseñado para ella. Y pues los santos, pues por ejemplo San Francisco de Asís, San Agustín, que son ejemplos que, aunque en una vida pasada con una situación diferente de vida, pues nos sirven de ejemplo pues para nuestro día a día, para nuestro crecimiento diario. También decimos que la Iglesia es católica. Católica significa universal. Entonces, como hemos dicho antes, pues en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, se habla de que ya no es un pueblo elegido, el pueblo de Israel, sino que la Iglesia es universal, sino cualquier persona puede formar parte de ella, en especial pues a través del bautismo. También, aunque sea universal, creemos que la figura de autoridad más importante en la Tierra en la actualidad es el Papa. También, y por ello, a raíz de que el Papa sea la figura de autoridad, el Papa de Roma, el obispo de Roma, podemos decir que la Iglesia es apostólica, que sería la última característica principal de la Iglesia. ¿Qué significa que la Iglesia es apostólica? Pues significa básicamente que está basada en los apóstoles y que está fundada en ellos. Los apóstoles convivieron con Jesús y recibieron su enseñanza, y sobre Pedro, como Cristo le dice, tú eres Kefá y sobre esta Kefá edificaré mi iglesia, como piedra, pues el Papa es el sucesor directo de San Pedro. O sea, y los obispos son los sucesores del resto de los apóstoles. Cristo funda la iglesia sobre Pedro y le dice a él que va a ser la cabeza de la iglesia terrenal, de la iglesia militante como la conocemos hoy en día. Entonces, pues, bueno, como sabemos gracias a la historia, pues esos 12 apóstoles no se quedaron quietos en Jerusalén, sino que intentaron expandirse por los países cercanos, por los pueblos cercanos, y ir transmitiendo pues, la palabra de Jesús, lo que Jesús había vivido, lo que Jesús había dicho, y a proclamar la buena noticia. ¿Qué pasa? Pues que cuando estos apóstoles iban pasando por ciertas zonas y se iban creando comunidades cristianas, pues no podían quedarse ahí porque tenían que seguir moviéndose, o sea, tenían que seguir predicando el Evangelio. Entonces, en esas comunidades cristianas, en esas primeras comunidades cristianas, se formaban, pues, a un episcopo, a una persona que iba a ser la responsable de vigilar que se estuviesen cumpliendo, pues, todos los mandatos que Cristo había dicho y que no se manipulase pues toda la enseñanza de Jesús, ni se diese a cabo, pues por ejemplo, herejías y tal. Entonces, pues estas personas se quedan como vigilantes, como personas al cargo, pues de la fe y de la veracidad de la enseñanza que se está dando en esa zona. Entonces, pues esas personas encargadas por los apóstoles para quedarse vigilando como la comunidad cristiana del lugar, pues hoy en día son los obispos, que son los sucesores directos de estos apóstoles. Y el Papa, pues que es el sucesor de Pedro, que acabó en Roma y que tienen la autoridad de la Iglesia y que son elegidos pues, por el Espíritu Santo, como ya sabemos. Aunque seamos instrumentos de Dios, pues significa que el Espíritu Santo también influye en las decisiones que tomemos. Y todo esto nos lleva a pensar que la Iglesia tiene una jerarquía, o sea, un orden natural en el que se establecen, pues, en función de la importancia o responsabilidad que se tiene dentro de la Iglesia. Bueno, pues como sabemos que la Iglesia, aunque está
llevada por hombres en la tierra está fundada por Cristo, por lo que arriba de todo de la jerarquía podría estar la Trinidad, que sería el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son los que nos guían en el pues, desarrollo de la Iglesia y a cumplir la buena noticia y a crecer en santidad. En el siguiente escalón podríamos decir que estaría Pedro, que sería el Papa, que sería el principal siervo de Dios aquí en la tierra y el máximo representante de Cristo aquí. Y luego estarían los obispos, ya los presbíteros, los diáconos y los laicos. Es verdad que tenemos tendencia a utilizar pues, la estructura política o la estructura humana que usamos para otros ámbitos. Por ejemplo, pues está el presidente y están el resto de ministros y tal, pero en la iglesia tiene una forma de pirámide invertida. O sea, podemos decir que el Papa, que los apóstoles y los obispos están un poco al servicio de la iglesia. O sea, son siervos de Dios principalmente y sobre todo están al servicio de la iglesia. O sea, la misión que tienen pues es de entrega, es una misión de servicio. Y desde aquí podemos llegar a los diferentes carismas y ministerios que tiene la iglesia. Dentro de la iglesia pues encontramos unos dones que recibimos pues del Espíritu Santo, como todo lo que recibimos es gracia, y a esos dones los llamamos carismas. Luego, cuando pues, estos dones son institucionalizados, pues podemos encontrar que se llaman pues, ministerios, no tanto carismas. Entonces, pues al final esta variedad que hay en la iglesia de, pues no sé, el don de la música, el don de lengua y tal, son parte de la riqueza de la iglesia y tal, y al final deben ponerse pues al servicio de la iglesia, o sea, para cubrir las necesidades que ésta tenga y que cada uno pueda cubrir pues desde su posición y de su carisma o desde su don. Y por último, podríamos hablar de la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Porque hoy en día la iglesia parece que tiene muchas misiones abiertas, o sea, tiene pues acabar con la pobreza, tiene pues vestir a los que no pueden vestirse, pues tienen asociaciones, tienen ONGs o tienen voluntariado, pero la misión principal de la iglesia es una, que es la santidad del Evangelio. Entonces podemos decir que las misiones de la iglesia, aunque las podemos dividir en 3, en 4, en 5, en 6 o en 10 o 12, podemos encontrar que la principal misión de la iglesia es enseñar el Evangelio a todo el mundo. ¿Y cómo podemos enseñar el Evangelio? Pues nos ponemos en una plaza con un megáfono pues a gritar el Evangelio. Pues bueno, también se podría. Pero la principal forma con la que podemos hacerlo en nuestro día a día es con el ejemplo de vida. O sea, nosotros creemos en Cristo y en la enseñanza de Jesús, pues la mejor manera de que los demás conozcan a Jesús es a través de tu coherencia de vida. O sea, que tu vida vaya en concordancia con la enseñanza que tú pretendes aplicar en tu vida. Entonces, de esta manera, aunque no le hables directamente de Jesús y de su buena noticia a los demás, que también hay que hacerlo, la gente verá reflejado en ti pues, una forma de vida y una forma de tratar a los demás, de cuidarse, que a la gente, pues por lo general, le resulta llamativa. Entonces, pues al final tienes que pretender ser espejo de Cristo. O sea, pues esa misión que tienes tú de evangelizar, de ser santo, pues al final la abre a los demás y hace a los demás partícipes de ella, aunque no se estén dando cuenta. Vale, ¿qué más misiones puede tener la iglesia? Pues que todos podamos ser discípulos de Cristo. O sea, todos los sigamos, todos podamos conocerlo cada vez más, ser hijos suyos. Y eso lo conseguimos a través del bautismo, que sería como el primer pasito para entrar en la vida de la iglesia. Y a partir de ahí podemos descubrir que encontramos el resto de sacramentos, porque son gracias del Espíritu Santo que al final pues te ayudan en tu vida diaria y te ayudan a acercarte a Dios, a conocerlos más y a crecer en santidad. Y ya por último, podríamos decir que la última misión de la iglesia sería vivir acorde a los mandamientos de Jesús. Los mandamientos no son una lista de cosas que hay que cumplir o si no vaya al infierno y tal, sino son, que también, son una enseñanza que Cristo nos da para vivir mejor nuestra vida.
Cristo es nuestro creador, Dios nos ha creado, entonces, pues, qué mejor que preguntarle a Él cuáles son las normas para vivir correctamente y en concordancia, pues, con el amor que nos ha dado y que nosotros, pues, le queremos dar a Él. Así que, bueno, este sería un poco el tema uno de en la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Y yo creo que ha quedado todo bastante claro. Así que nos vemos en el próximo episodio. Adiós.